Regresamos al tercer bloque de Sin Filtro, numeral SF Monzón Canta, y seguimos hablando de lo que nos dice la filtración del audio de Juan Carlos Monzón. Al parecer la corrupción está omnipresente en la administración del PP. Hay algo que hay que recalcar. En este audio, Juan Carlos Monzón se pinta como un subalterno, como una persona que lleva y trae, que hace los mandados, se podría decir, porque no es cabecilla. No. Ojo, porque puede ser en este caso colaborador eficaz, en el caso de la línea no, donde él era un dirigente, digamos, de ese entramado. La negociación de Juan Carlos ha sido esa. La ley contra el crimen organizado establece muy claramente que los cabecillas de cualquier estructura paralela, de cualquier grupo criminal, no pueden ni siquiera por principio, en este caso Juan Carlos ha hecho un argumento bastante fuerte en decir que quienes daban las órdenes, quienes disponían del dinero de las comisiones y quienes le ordenaban a él eran tanto el presidente Otto Pérez Molina, como expresidente Otto Pérez Molina, como la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Y él es muy claro en cada relato decir, y me reuní con tales personas. Y luego le reporté y le dije, me reuní con tales personas. Yo no sabía qué estaba pasando, yo solo fui y reporté. Desde la reunión con Chili Willy, con Guillermo Lozano. Chili Willy era el apodo, eso es lo que dice Juan Carlos ahí, hasta la reunión con los argentinos, que poco a poco, los argentinos es como un caso muy extraño, pero de los 30 millones estaban repartidos de una manera muy interesante, ¿verdad? Estaban repartidos 24.5 millones de dólares para el socio local. Ahí quedaba medio, y 5 para los argentinos, quedaba medio millón flotando. Ya el Pérez, el español, había dicho que eso era para gastos administrativos. Creo que esa era la esperanza por ahí empezaba la esperanza de Juan Carlos, uno lo infiere por lo que él dice. Y al final va viendo uno que estos gastos administrativos, como usted explicaba, Mari Carmen, era para compra de gente en los ministerios. Y él habla de 3 ministerios específicamente, de 2 ministerios y de 2 oficinas. ¿Segeplan? ¿A cuenta de qué sale Segeplan en todo esto? ¿Verdad? Del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, obviamente por los permisos, de los sindicatos y del MISIVI. ¿Por qué el MISIVI, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, es importante aquí? Porque el MISIVI tenía digamos, cuando una institución no está intervenida, en este caso, como Puerto Quetzal no está intervenido, pertenece al MISIVI. Una vez se interviene con Ala Marroquín, automáticamente pasa a dirección o bajo resguardo, en este caso, del presidente. Por eso es que necesitaban esa intervención. Recuerdo que una vez el mismo Otto Pérez Molina llevó ejército a ese lugar. Eso no lo olvidemos. ¿Cómo vamos a erradicar este tipo de estructuras del Estado? Al parecer, y como lo relata Juan Carlos Monzón, existen otros entramados parecidos o personas como Jonathan Chévez que proporcionan este tipo de servicios, Mari Carmen. ¿Qué hacer para blindar al Estado, para que cumpla sus funciones y no sea utilizado como un botín? Mire, yo creo que lo primero es que usted no puede pretender tener un gobierno honesto cuando el presidente y la vicepresidenta están involucrados. O sea, eso es lo primero. Lo segundo es que lo que uno puede ver es que él se encargaba, ¿verdad?, el señor Monzón, de agilizar procesos, pero agilizar procesos significa presionar y que los funcionarios tengan que saltarse procedimientos. Entonces hay que transparentar los procedimientos. O sea, dicen que es una gran burocracia, pero para autorizar un proyecto de este tipo, obviamente Segeplan tiene que hacer una evaluación, porque es una inversión, usted se endeuda, usted necesita los recursos, tiene que ver otras prioridades. O sea, todas estas instancias que están en la cadena, lo que hace este personaje es acelerarlo, y la pregunta es cómo lo aceleró, ¿verdad? Si lo aceleró por presión, lo aceleró con dinero, y eso es bien preocupante. Ahora, lo que no termino de entender es cómo arreglaron la parte legal, porque hay un personaje que dice que él va a hacer toda la parte legal, y al final no me quedó claro cómo arreglaron esto legalmente para que al final se pudiera ejecutar, ¿verdad? Porque al final, si uno no tiene esta estructura legal, por lo menos uno de ministro o uno de funcionario, pues no actúa, ¿verdad? De hecho, hubo una reunión de Consejo de Ministros donde el presidente hace que todos los ministros firmen. Hoy oí a la PGN que decía que a estos ministros hasta se les puede iniciar un procedimiento
era penal. Entonces, imagínense el nivel de gente que ni estaba enterada y el otro lo involucra de esta forma. O sea, esto es verdaderamente una aberración. Y ojo para los funcionarios actuales, ¿verdad? Porque hoy Guatemala es otra, pero definitivamente aquí hay que ponerle un alto a esto y tiene que empezar con el primero y el segundo, porque si las cabezas son corruptas, el cuerpo definitivamente va a estar corrupto. Vamos al espacio de las conclusiones. Yo quisiera preguntar algo. ¿Qué escenario ven ustedes para el proceso legal del caso TCQ luego de esta filtración? Que como mencionábamos al inicio, no entendemos quién está interesado en que se conozca a detalle lo que dijo Juan Carlos Monzón. Digamos, ¿hay alguna luz sobre la cuestión legal? ¿Verdad? Porque otro de los grandes actores era el que fue denominado después el primer yerno de la nación, ¿verdad? Gustavo Martínez. Gustavo Martínez, que también está ahora detenido. Juan Carlos dice, yo llegué con ¿cómo se llama? Con Pérez, que es el español. Pérez Maura, ¿no? Maura es el apellido, ¿verdad? José Pérez Maura. Y llegué también con el Peludo, que ese es el español que está en Guatemala, que ahora está detenido también. Y con Billy, y con Alan, y con Julio, ¿verdad? Las reuniones las disponía y las arreglaba Verónica García. Es muy interesante, él empieza a dar los nombres y habla todavía con la abogada de la vicepresidencia. Él sí consulta eso y ahí es donde le dicen no se puede. Ahí para, ya no sigue contando, pero dice, fíjese señor juez que eso lo iba a arreglar el primer yerno de la nación, ¿verdad? Y ahí pues dice, yo no soy abogado, yo ya no me metí porque eso no lo puedo controlar. ¿Qué cuadro se pinta en este momento? Creo que van a haber más arrestos, creo que van a haber más detenciones. Sepan o no sepan, pero cualquier funcionario cuando entra, este es el riesgo que corre. Y es cierto, posiblemente ministros firmaron sin saber siquiera qué estaban firmando, porque hay muchas cosas que se dan con presidente en consejo de ministros, y se firma, y se publica. Ahora, luego viene lo de lavado del dinero, luego viene también la parte eminentemente legal. Otra vez, lo decíamos anoche, dos instituciones, PGN sí lanzó de una vez. ¿Y Contraloría? Y Contraloría, son muy claros en decir eso está nulo. Cuando uno ve la declaración de Monzón, dice, eso en realidad es nulo desde diciembre del 2012, por el nacimiento. María del Carmen, en las conclusiones, ¿esto perjudica o favorece al caso de TCQ esta filtración? ¿O es muy pronto para saberlo? Mire, yo creo que le presentan a uno el panorama un poco más abierto, ¿verdad? Especialmente por las declaraciones que dio el presidente ayer, ¿verdad? El presidente Pérez dice, yo soy inocente, yo no hice eso. Es un show político. Yo le diría, usted preguntaba si vamos a ver más detenidos, yo le diría que vamos a ver más casos. O sea, este es el segundo caso, pero el señor Monzón manejaba varios casos, entonces yo creo que vamos a oír más casos, más gente involucrada y vamos a llegar a un nivel en Guatemala que vamos a estallar de ver realmente la cantidad de corrupción que había en el Estado, y es bien peligroso si no tenemos una salida. Creo que la salida son reformas institucionales, modernización de instituciones, transparencia en todo lo que se haga. Sí necesitamos una verdadera reforma, no cosméticos, no digamos todo el tema del servicio civil. La ley de contrataciones es verdaderamente una pena porque lejos de mejorar las contrataciones del Estado las va a empeorar. Entonces yo pondría gente técnica, gente que sabe de Estado, hacer esas grandes reformas, transparentar todo para que ni siquiera haya como un incentivo de los funcionarios de cometer tipo de cosas. Porque mire, la verdad es que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, y eso es lo que vimos en este caso. Y eso lo vimos acá. Muchísimas gracias, María del Carmen, por acompañarnos en Sin Filtro, Estaro también por este análisis, y a usted, gracias por seguirnos en estos 30 minutos de análisis de la filtración de Juan Carlos Monzón. Bueno, son 5 horas, tendremos suficientes días para seguir analizando a detalles lo que mencionaba, el que fuera mano derecha de Roxana Valdetti y que al parecer da detalles de esta negociación de TCQ. Muchísimas gracias por seguirnos y feliz noche, nos vemos hasta mañana.